Bueno, buenas tardes. Una vez que el colega nos ha dado la autorización para grabar la reunión de la entrevista, vamos a proceder con la entrevista, colega. El día de hoy máximo lo vamos a tomar un poquito de su tiempo, media hora, es el tiempo máximo, en la cual le vamos a realizar una entrevista acerca de una problemática que es la falta de participación e interacción entre alumnos hacia docentes durante las clases virtuales. Que usted como docente y nosotros como estudiantes sabemos que esto es uno de los mayores retos que enfrentan los profesores en la hora de las clases virtuales. Así que comencemos. Desde su perspectiva, ¿cuál cree que es el principal desafío para lograr una participación activa de los estudiantes en las clases virtuales? Sí, bueno, el tema que yo podría definir muy concretamente es que una clase presencial no es igual que una clase virtual. Eh, Uno como profesor tiene que de cierta manera transformar los contenidos que se explican a fin de que los alumnos puedan de cierta manera verse involucrados, ¿no? Y no digo que siempre se lo pueda lograr porque de todo pasa. O sea, dependiendo de la hora de la clase, puede que sea una clase que sea muy temprano, o puede que inclusive sea una clase también ya un poco tarde, ¿no? Por ejemplo, yo que doy integradora 5 o 6 de la tarde, entonces en ese momento los alumnos no pueden encender la cámara porque están dirigiéndose de sus trabajos hacia sus hogares y es comprensible. O sea, es muy heterogéneo, por decirlo así, el poder en algún momento definir y que los alumnos siempre tengan encendida la cámara por todas estas razones, ¿no? Pero digamos en un escenario estándar o un escenario normal, indiscutiblemente yo creía que el desafío está en eso, ¿no? Porque los profesores se toman su tiempo para poder preparar contenidos, materiales, técnicas por ahí de gamificación que los alumnos puedan también ser parte justamente del proceso. Y no siempre es sencillo, dependiendo también de la asignatura y demás. Ujú. Claro, colega, eso es lo que vamos de que los docentes preparan su clase para que sea tan amena como en las clases o sea, sincrónicas impartidas en el aula. Entonces, ¿usted cuál consideraría o por qué consideraría algún motivo en que los estudiantes se muestren menos motivados o menos comprometidos en un entorno virtual en comparación a las clases virtuales, aparte de las que ya menciono un poquito? En comparación a las clases presenciales, entiendo, ¿no? Clases presenciales. Sí, sí, es es un tema grande, ¿no? Eh, ¿Qué podría decirles? O sea, eh, yo voy a ser muy sincero, ¿no? Dentro de la grabación que estamos teniendo. Yo al principio sí era uno de los profesores que instaban que los alumnos encendieran cámaras, que buscaba la forma de poder hacerlo, pero llegó un punto en donde pues muchos de los alumnos indican problemas, ¿no? De que sí, que no puedo encender mi cámara porque no tengo una buena conexión a internet y no es que están mintiendo, o sea, en realidad es cierto, cuando uno enciende una cámara eh, empieza a ralentizar la comunicación, se pone un poco más lento y eso hace pues de que ya hasta la misma forma de poder comunicarse con los alumnos no sea de la más apropiada. Entonces ahí es donde uno extraña de cierta forma la presencialidad. Pero algo también común de ver es que, no sé, puede ser que al final eh, el alumno o alumna quizás no está vestido o vestida, pues no sé, apropiadamente como para poder encender su cámara. Otras personas simplemente no les gusta salir dentro de de las grabaciones. Y considero que eso es algo que ya va un poco más hacia la voluntad de las personas, ¿no? Yo, así como en un espacio presencial, no le puedo obligar, por ejemplo, a una persona que no use su celular, ya. Eso es algo ya muy discrecional. Lo mismo con el tiempo, yo entendí con el tema de las cámaras, o sea, yo dije, no le puedo obligar a un alumno o alumna que la encienda, puede tener sus razones y todo, y eso es lo que con el tiempo yo entendí que efectivamente hay que hacer. Yo admiro a otros colegas que efectivamente sí les obligan y sí les encienden las cámaras. Siempre la tengo presente muy presente a Carlos Hidalgo, que ella siempre le dice, por favor chicos, enciendan las cámaras,
y todos se las encienden, pero yo no he tenido esa suerte que digamos para poder lograrlo con todos. Algunos sí lo hacen, la gran mayoría, pero no todos. Ujú. Entonces, colega, ¿usted esta desconexión emocional que ve por parte de los estudiantes, usted consideraría que se ve reflejado en su nivel académico? Se refiere a la final a que si los alumnos... Ah, sí, sí, eso es un tema muy importante que lo puedo citar y lo puedo comparar, eh, digamos, con las generaciones con las que yo en algún momento, así como ustedes, me formé, versus las generaciones actuales. Y lo viví cuando hace 10 años, casi casi que yo empecé a dar clases en Espol, lo sentí con mucho, o sea, lo sentí muy evidente, ¿ya? Yo me acuerdo que en mi época nosotros obviamente buscábamos obtener una muy alta calificación y nos esforzábamos y hacíamos todo lo mejor posible para poder lograrlo, ¿ya? Y me pasó 2017, 2016 yo empecé a dar clases, pero esto ya lo viví 2017, cuando escuchaba que los alumnos decían, ah, no, solamente busco el AP, y ni siquiera yo sabía que era el AP, pues, ¿no? Pero en ese momento cuando ellos lo explicaron, yo decía, ah, o sea, no, no entendía, ¿no? Pero eh, sí siento que efectivamente ahora no lo puedo generalizar, pero sí podría decir que una gran parte de los estudiantes van a los cursos presenciales o virtuales y lo que buscan es efectivamente aprobar la asignatura, más allá de poder obviamente obtener una calificación sobresaliente, ¿no? Entonces, antes creo que había más búsqueda de, digamos, obtener un buen aprovechamiento. Ahora yo creo que van hacia el tema de, el objetivo es aprobar la materia y efectivamente eso también puede influir un poco en que a la final digan, yo, me ha tocado ver inclusive hasta amigos de mi época que decían, yo nunca hice talleres, nunca hice deberes, yo buscaba era aprobar y puede ser que a la final eso haya incrementado bastante en ese sentimiento de los alumnos hacia el desempeño que se espera versus el que realmente se observa dentro de los cursos. Ujú. Y una pregunta, pero no tanto para o sea, para la parte del estudiante, pero esa desconexión emocional, otra vez volviendo a mencionar esto, ¿cómo afecta a los profesores? O sea, ¿usted cree que se desmotivan, o sea, van como que Mm, entusiasmados a brindar la clase y al ver el desinterés también de los estudiantes que no prenden la cámara, no participan? Eso creo que llegaría a desmotivar bastante lo que es al docente, ¿verdad? Ah, sí, sí, o sea, sí, como todo ser humano, ¿no? O sea, somos seres humanos, somos seres sociales que efectivamente buscamos, así como ahorita, conversar y de esa manera, a través de nuestro lenguaje corporal, pese a que no estamos en la presencialidad, poder demostrar si es que estamos aburridos, si es que estamos contentos, si es que al final el tema que se está dando es interesante o no es interesante. Ciertamente eso influye mucho, pero les comento algo, o sea... Esto, aunque no lo crean, no solo se lo vive dentro de los entornos virtuales, se los vive también en los entornos presenciales. Uno puede darse cuenta que los alumnos están en otro mundo, ya con sus celulares, o a la final quizás por ahí, no sé, pues en sus pupitres hacia acostaditos o acostaditas, conversando con sus compañeros y todo, y ya se convierte en una situación pues que uno al menos a mí al principio sí me molestaba, eh, pero con el tiempo, como en algún momento otro colega de la Facultad de Matemáticas me lo dijo, uno no puede luchar contra el sistema, ¿ya? Y eso me ayudó realmente a nivel personal a librarme tantos, digamos, dolores de cabeza que yo tenía al principio. O sea, yo sí era de las personas que te obligaba a que participes, que actúes y todo, pero ya con el tiempo ya uno se da cuenta que no puede presionar a las personas. Mucho más pues que también eh, hay instancias legales que a veces los alumnos o alumnas, no todos, pero sí algunos casos han existido donde te dicen, no, él me está obligando a hacer algo y eso inclusive puede llegar a repercusiones legales. Entonces, por todas esas cosas efectivamente uno ha optado ya
sobrellevar la situación conforme se vaya presentando y dependiendo también de los alumnos, ¿no? Porque no todos siempre son así. Hay alumnos, yo siempre digo, hay cortes y cortes, hay generaciones y generaciones. Algunos que sí participan, otros no, pero bueno, es parte justamente del oficio del profesor. Ujú. Correcto, colega. ¿Nos puede ayudar en base de su experiencia qué herramientas o estrategias son más efectivas para fomentar la participación activa durante las clases virtuales? Sí, es muy buena esa pregunta. Yo lo he podido ver en mis clases y también lo he podido ver mucho más con otros colegas. La gamificación para mí es muy, muy, muy importante. Y el otro elemento, que también el alumno sea parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo? Yo he visto casos, por ejemplo, que hay docentes que incentivan con puntos extras a la participación de los estudiantes. Eso de cierta forma los motiva un poquito a ello. Eh, el tema propiamente también de los entornos virtuales, estamos hablando, ¿no? Los cuartos virtuales, pues también es un espacio muy bueno porque a partir de ello, pues, digamos, ya no es lo mismo estar frente a un curso de 30 o 40 estudiantes en ese momento todos conectados al mismo tiempo, que tener el interés, obviamente, ya de un grupo reducido y poder llegar mucho más con ellos. A mí me ha pasado esto en pregrado y en particularmente en posgrados, en donde yo estoy dando una clase y es difícil, obviamente, llegar a todos por igual, pero cuando tú ya estás en estos espacios muy ya más personales, realmente las personas participan más. Y como les digo, o sea, estrategias de gamificación ayudan muchísimo también a que los alumnos puedan eh, incentivarse propiamente a hacerlo. Aunque estoy observando una tendencia de que ya inclusive hasta ni eso les motiva mucho para poder participar. Pero bueno, creo que es un poco pues también por las tendencias actuales, ¿no? Que existen en, en uso de tecnología y demás. Ujú. Bueno, dentro de la universidad tenemos en cuenta de que hacemos las retroalimentaciones necesarias de estudiante a maestro y dentro de sus materias virtuales, ¿qué tipo de, de retroalimentación directa del estudiante le ha ayudado a sobrellevar estas participaciones en las clases virtuales? ¿Y cómo nos podría dar un ejemplo de ello? Claro, bueno, yo les soy honesto, ¿no? Yo no, o sea, al menos en SPOL no soy un profesor que tiene materias que facilita virtuales. Tengo compañeros pues que obviamente están dedicados a que sus cursos los produzcan 100% e-learning, y entiendo propiamente que ahí es un espacio más enriquecedor, inclusive hay instrumentos de retroalimentación específicos de alumno hacia los profesores que brindan eso, ¿no? Pero lo puedo quizás relatar en otras experiencias. Lo que en algún momento me pasó en algún curso, eh, por ejemplo, déjame recordarlo. Sí, fue un curso, ni siquiera fue de pregrado, de posgrado, fue un curso abierto, o sea, de educación profesional, dirigido a profesionales a nivel general. A mí lo que me llamó la atención, y fue justamente eso, o sea, yo no encendí la cámara, ¿ya? Porque en ese momento yo tenía problemas de internet, o sea, no, en el lugar donde me encuentro, ocasionalmente se va mucho, falla bastante la conexión. Y lo interesante fue que a través del tutor me escribió y me dijo: Alfredo, los alumnos están que piden que usted encienda la cámara. Pero lo interesante también fue la generación que lo estaba pidiendo. Y la generación que lo estaba pidiendo era unas personas que tenían 40 años, 50 años aproximadamente. Entonces, eso a mí me llamó la atención en el punto de saber de que efectivamente hay generaciones de profesionales que efectivamente te piden, obviamente, que tú enciendas tu cámara. Te piden que el contacto, el ver cómo el profesor gesticula, utiliza su lenguaje corporal como para poder llegar. Y eso fue algo que me llegó mucho porque, o sea, casi desde que empezó la virtualidad, esto fue 2020, ¿no? Podría decirles que sí, casi 5 años que nadie me había dicho eso. Y fue bueno, o sea,
Ya a partir de eso, al menos con ese tipo de audiencias, empecé a encender mi cámara porque dije, bueno, pensé que no lo apreciaban, pero efectivamente con ellos sí se lo puede llegar a hacer. Inclusive el día de ayer también me dijeron lo mismo, o sea, obligue a que sus alumnos pídales que enciendan la cámara, pero no sé, pues, o sea, ya va a depender mucho de la audiencia que se tenga. Ujú. Listo. Sí, está en todo lo que nos ha mencionado, nos ha ayudado mucho. Pero tenemos otra pregunta en la que, desde su perspectiva y ya de lo que nos ha mencionado anteriormente, ¿qué diferencia hay en la forma de enseñanza de las clases virtuales con las presenciales? ¿Y qué tipo de aprendizaje le ha dejado esta experiencia? Sí, muy bueno. La verdad sea dicha, yo creo que, por ejemplo, la virtualidad a veces da pie a que uno siga dando en la manera en como quizás hace algunos años uno recibía las clases. Le ponían las diapositivas, el profesor armaba sus diapositivas y el profesor era full diapositiva, full diapositiva. A mí me pasó en algún momento, eso fue el punto que yo dije, wow, aquí ya se vio el cambio, ¿no? Me pasó en Ecotec, en un curso que yo daba de e-commerce, en donde yo intenté hacer eso. Yo justo salíamos, creo que fue 2022 aproximadamente, salíamos ya del tiempo en donde estuvimos virtual, en donde era mi esquema propiamente de enseñar así, y fuimos al esquema propiamente ya presencial. Y yo tuve un choque fuerte, porque en ese momento, cuando yo estaba dando la clase, veía que nadie me estaba prestando atención. Nadie. Y en ese instante dije, bueno, aquí me olvido de que tengo láminas y vuelvo a la antigua, que es coger el pizarrón y empezar a escribir. Algo que yo, por ejemplo, y creo que quizás a la final he llegado a una zona de confort en esto, y ha sido que para mí al menos me ha resultado que las clases en donde los alumnos me prestan atención son en las clases prácticas. Es decir, enseñar una tecnología, un Excel, un Excel, un Power BI, un programa. En ese momento es el instante en donde yo logro realmente captar la atención al alumno. Pero si yo estoy enseñando teoría o algo, créanme que el tema de las diapositivas es algo que realmente a estas alturas de la vida no resulta. Y lo que mejor funciona en ese tipo de casos, y lo hablo en el entorno presencial, también es involucrar al alumno, es decir, bueno, vamos a pensar que estamos en esta empresa, tú, fulanito, ¿qué pensarías, qué harías? Tú, sultanita, ¿qué es lo que tú sugieres? Eso efectivamente ha ayudado bastante a lograr dinamizar un poco la situación y darle la vuelta, ¿no? Porque ciertamente para nosotros como profesores que estamos acostumbrados al uso de láminas y todo, y de pronto que nos cambien el tablero de esa manera, ha sido notorio el desafío. Ujú. Como pregunta final, de modo de conclusión, usted como docente, ¿qué soluciones podría dar para poder, aunque ya lo mencioné anteriormente, pero para enfrentar esta falta de participación y la interacción dentro de las clases virtuales? Gracias, Pamela. Sí, yo sugeriría algo muy importante, ¿no? Y yo considero que eso es un poco también dependiendo del profesor o profesora, algo que puede ser muy sencillo de transmitir o puede ser inclusive hasta complicado, inclusive por decirlo así, imposible, ¿ya? Y yo considero que lo mejor es hablar desde la experiencia. O sea, más allá de lo que esté escrito en los libros, lo que esté escrito en los artículos y todo, yo considero que algo que sí se valora mucho es cuando hay un maestro que te habla desde la experiencia. Te dice efectivamente o te enseña las cosas que realmente para él o ella han sido muy importantes para su éxito como profesional. ¿Ya? Y eso es algo que sí lo he visto muy en casi en todos los cursos, en donde no puedo decir el 100% pero sí al menos un 80% de los alumnos que dejan lo que están haciendo o encienden en algún momento, por ejemplo, ya sus cámaras cuando propiamente tú les empiezas a conversar de algo que les llama la atención a ellos escuchar. Y yo considero que, claro, más que todo en las audiencias de pregrado tenemos siempre esa necesidad de saber, bueno, qué es lo que yo necesito para poder ingresar a trabajar en una empresa y estar a la altura, obviamente, de otros colegas que están ahí, obviamente, ya trabajando.
Si es a nivel de posgrado, también me ha pasado eso. Es decir, bueno, yo como un profesional de posgrado, un posgradista, ¿cómo yo logro escalar dentro de la empresa? ¿Ya? Y cuando me hablan de un tema que es mi punto de dolor, de lo que yo estoy viviendo en ese momento en la compañía, es en ese instante donde empieza propiamente ese momento de poder conversar con los profesionales, ¿no? Entonces, por eso les digo que son dos audiencias, perdón, que la audiencia prácticamente a la que uno como profesor o profesora esté enseñando, es clave la manera en cómo el profesor se adapta, ¿no? También a ello. Entonces, la manera de dar clases en pregrado es muy diferente en posgrado y eso súmele obviamente el tipo de modalidad. Y eso inclusive, no hemos hablado del tema, pero también es un desafío fuerte. ¿Qué pasa cuando tú tienes audiencias que son híbridas? O sea, tienes a gente conectada y tienes a gente que está en el salón. Entonces son dos mundos que en ese momento se tienen que compaginar y eso también lo hace desafiante, porque a veces ha pasado también que hay alumnos que se quejan y dicen, los que están presenciales se quejan porque no, el profesor le está prestando más atención a los que están en línea. O alumnos que están al revés, ¿no? Te dicen, no, los que están eh, presenciales les están prestando más atención a los que estamos obviamente recibiendo una clase virtual. Entonces, ciertamente es un poco complicado, ¿no? Pero la experiencia ayuda mucho a eso, a poder ganar la atención. Y el uso de la tecnología, para mí yo considero que eso es clave, ¿sí? Mientras el tema de las habilidades digitales, mientras los alumnos ven y dicen, perfecto, tengo aquí la oportunidad de aprender más de esto, o no sé de esta aplicación, lo quiero yo aprender más, eso incentiva mucho a tenerlos conectados dentro del espacio áulico, presencial o virtual que se tenga. Ujú. Muchas gracias por su respuesta. Respondiendo brevemente, quería saber si usted tiene algún consejo que le daría a los demás docentes que están buscando mejorar esta interacción entre la educación de los estudiantes y sus clases reales. Sí, algo que yo aprendí justamente de algunos colegas de otras universidades fue efectivamente el involucrarlos digitalmente dentro de los cursos virtuales. Ya, yo por ejemplo he visto, me encanta, ¿no? Cuando veo a alguien que me enseña, un profesor o profesora que me enseña a mí algo nuevo. Y yo lo que veo, por ejemplo, en ellos, que siempre ellos gamifican mucho y van más allá de lo que quizás yo como maestro aplico, que es quizzes o es Mentimeter, ¿ya? Ellos utilizan ruletas, ellos utilizan trivias, o sea, realmente se ve que le dedican bastante tiempo a poder preparar ese contenido. Y claro, va a depender del tipo del docente, del tiempo del docente que esté haciéndolo, ¿no? Y sobre todo la dedicación que quiera llegar también con sus alumnos a que a través de esa forma se pueda transmitir de mejor manera los conocimientos. Yo podría decir que esa es una muy buena práctica que he detectado de parte de ellos, el que puedan utilizar mucha gamificación, eh, que los estudiantes también sean parte propiamente del proceso de generación de conocimiento y que eso normalmente se lo aplica a través del método socrático, de ir cuestionando lo que el alumno dice y en buena fe, ¿no? No haciéndolo quedar mal, sino más bien en decir, bueno, quiero que tú sigas construyendo tu idea para de esa manera poder llegar al resultado de aprendizaje que se busca dentro de la sesión. Eh, Eso, y sobre todo ir a lo real. Yo creo que en carreras, por ejemplo, como las de auditoría o administrativas, la gente aprecia mucho más cuando tú les hablas desde la realidad. Y la experiencia profesional que uno ha adquirido en empresas públicas o privadas, eso efectivamente es muy, muy enriquecedor y los alumnos lo aprecian bastante cuando se lo aplica. Ujú. Ya bueno, con esto hemos llegado al final de la entrevista. En primer lugar, quiero agradecerle, bueno, de parte de todos, agradecerle a usted por darnos este espacio para poder respondernos todas estas preguntas. Y pues nada, de mi parte, le damos muchas gracias sobre eso. A ustedes, Doménica, Pamela, Dayana y Ariel, gracias por la oportunidad. Éxitos.